Zuckerberg hoy en día es reconocido por ser uno de los creadores principales de Facebook, pero el día de hoy te voy a contar una película que muestra todos los conflictos que hubo durante y después de la creación de esta red social tan importante. Bienvenidos a Esa Yo Me La Sé, que comience el video. Esta historia comienza con Mark Zuckerberg platicando con su novia Erika Albright. Mark le comenta que quiere pertenecer a clubes importantes que pertenecen a la Universidad de Harvard y tener un buen estatus social. Mark solamente se la pasa hablando de sí mismo, mostrándose obsesivo y arrogante, ocasionando que Erika se sienta menospreciada, por lo que decide terminar con Mark, diciéndole que es un idiota. Este suceso es el detonante de todo lo que va a ocurrir después en esta historia. Así comienza Red Social. Después de que lo terminaran, Mark va a su cuarto, en donde agarra una cerveza y borracho empieza a hablar mal de Erika en un blog público. Después vemos que hackea los servidores de Harvard para robar fotos de mujeres estudiantes. Mark, al obtener estas fotos, su intención es crear un sitio para comparar mujeres estudiantes y ver cuál es más sexy. En eso llega un amigo de Mark. Aquí conocemos a Eduardo Saverin. Mark le pide ayuda con un algoritmo para su sitio. Eduardo, con dudas, acepta, por lo que Mark logra dar inicio al sitio conocido como FaceMash. Una vez que el sitio arranca, se vuelve popular dentro de toda la universidad. Asimismo vemos cómo se burlan de Erika, por lo que Mark escribió en su blog. Porque no te conté, pero este tipo anduvo escribiendo cosas feas sobre el físico de Erika y por lo tanto ahora se están burlando de ella. FaceMash se vuelve tan popular que hace que los servidores de las redes de Harvard colapsen y tiempo después descubren que quien hizo esto fue el Mark, por lo que es llevado ante una junta en donde pide disculpas y aclara que pidió disculpas a muchas de las chicas que puso en su sitio, por lo que es castigado con 6 meses de observación académica. Pero los problemas para este tipo no terminan aquí, ya que muchas de las chicas siguen ofendidas y se la pasan insultando a Mark. Toda esta situación atrae la atención de Tyler y Cameron Winklevoss, acompañados de su amigo Divya Narendra, quienes se sorprenden de que Mark hizo un sitio web tan popular estando borracho, por lo que hablan con él para pedirle su ayuda para crear un sitio al que le llaman Harvard Connection, una red social muy exclusiva para estudiantes de Harvard. Mark acepta la propuesta y una noche durante una fiesta acude con su amigo Eduardo para contarle sobre una idea que tuvo: crear un sitio donde la gente pueda poner sus intereses, subir perfiles, fotos, básicamente toda la experiencia de la universidad, ponerla en internet. A Eduardo le agrada la idea y decide invertir dinero en el proyecto de Mark, en donde Eduardo tendrá el 30% de la compañía y Mark el 70%. El proyecto arranca y vemos al Mark trabajando en su sitio, mientras que a Tyler y a Cameron se la pasa dándoles largas y posponiendo reuniones de trabajo para su sitio de Harvard Connection. Y después de varias semanas de trabajo, Mark logra entender cómo debe ser su red social, por lo que la termina y la lanza con el nombre de Facebook. Mark y Eduardo celebran, pero aquí comenzarían los problemas, ya que Tyler, Cameron y Divya se enteran de la red social de Mark, por lo que Tyler y Divya piensan que Mark les robó su idea, pero Cameron les dice que no hay que apresurarse en hacer acusaciones hasta saber bien lo que pasa. Después vemos al Mark y al Eduardo en una conferencia impartida por el mismísimo Bill Gates. Desde aquí vemos que estos dos se vuelven populares, ya que 2 chicas los invitan a salir, y al acabar la conferencia, unos chicos los felicitan por crear de Facebook. Al llegar al departamento, Eduardo encuentra una carta de Tyler y Cameron Winklevoss, en donde dice que Mark robó su idea y que presentarán acciones legales. El Eduardo se asusta, pero Mark le dice que no usó ninguna de sus ideas para de Facebook, así que no hay de qué preocuparse, ¿no? En fin, la vida sigue, por lo que estos 2 chicos disfrutan de ser populares y hasta hacen el delicioso. Un día que Mark y Eduardo van a un restaurante, a lo lejos Mark ve a Erika y se acerca a hablar con ella. Mark le pide hablar un momento a solas, pero Erika se niega. Mark le sigue insistiendo, pero al final Erika le reclama por haber hablado mal de ella en internet. Mark no dice nada y ni siquiera se disculpa, por lo que se va y le dice a Eduardo que de Facebook tiene que expandirse a nuevos lugares. Mark se pone a trabajar en esto e invita a un par de amigos a participar en el proyecto con un pequeño porcentaje de la empresa. Mientras tanto, Divya y Tyler se enteran de que de Facebook se está expandiendo a nuevos lugares y piden proceder legalmente con Mark, pero al intentar pedir ayuda en la universidad les terminan dando el avionazo completo. Acto siguiente vemos que de Facebook llega a tantos lugares que es encontrado por un hombre llamado Sean Parker, un tipo que creó un sitio para
bajar música gratis, pero que después fue demandado por muchos artistas y disqueras. El Sean queda impresionado con este sitio y ve que el creador es Mark. Mientras tanto, Eduardo y Mark viajan para buscar anunciantes y poner publicidad en Facebook para que comience a generar ganancias, pero a Mark no le interesa el dinero, sino que Facebook se vuelva algo grande. Entre muchos de sus viajes agendan una cita con Sean Parker, ya que los quiere conocer, pero el día de su reunión Eduardo le advierte a Mark que Sean estuvo acusado por uso de sustancias ilícitas, además de que llega tarde a su reunión, pero a Mark no le parece importar esto. Finalmente vemos cómo Sean llega a la reunión muy seguro e imponiendo autoridad, y conforme pasa la reunión, Sean logra cautivar a Mark, mientras que Eduardo solo le genera molestias. Al final de la reunión, Sean le aconseja quitar el D y que el sitio solo se llame Facebook, por lo que Mark acepta su consejo. Aquí también vemos cómo es que Mark consigue gente que trabaje para él. Vemos que pone a un grupo de chicos a descifrar un problema informático mientras beben alcohol, y el primero en resolverlo entra a Facebook. Mientras tanto, el Eduardo le da $18,000 a Mark, ya que trabajará en Facebook durante el verano en California. Vemos que Mark se va a California acompañado de sus amigos, los cuales nomás andan echando desmadre y trabajando en Facebook. Pero aquí convenientemente el Mark se encuentra con Sean y él le dice que hizo bien en venir a California y ve a todo su equipo bien concentrado trabajando en Facebook. Acto siguiente vemos como Mark y Sean van a un club nocturno en donde platican, y Sean le comenta a Mark que Facebook es algo grande, no solamente algo universitario, y hay que convertirlo en un imperio. También Sean hace menos a Eduardo por querer meter publicidad en Facebook, diciendo que el dinero llegará solo, que no solo sea el que cobra el cheque, sino el que crea el sistema. Para este punto vemos que Mark está cautivado con Sean, que hasta lo ve como una clase de mentor y hasta lo invita a vivir en su casa en California junto con su equipo. Mientras tanto vemos a Tyler y a Cameron compitiendo en una carrera de remo, la cual terminan perdiendo, y durante una fiesta platicando con los invitados se enteran de que Facebook está en grandes partes de Europa y América. Esta gente se emperra y Cameron, quien durante todo este tiempo no quiso hacer nada, por fin decide proceder legalmente contra Mark. Mientras tanto vemos que Sean ya vive con Mark y en eso llega Eduardo, quien se sorprende de que Sean está ahí. Eduardo le reclama porque Sean mete menores de edad a la casa, pero Sean hace menos a Eduardo diciéndole que él solamente logrará meter publicidad barata a Facebook en lugar de hacer algo grande, mientras que Sean logró agendar una cita con un inversionista de capital llamado Peter Thiel. Eduardo se emperra y habla con Mark en privado y le dice que no quiere que Sean se presente en nombre de la compañía y que no se involucre, pero Mark le dice que Sean es importante para la compañía ya que arregló reuniones con inversionistas muy importantes. Eduardo no se siente escuchado, así que va a un banco y decide bloquear la cuenta bancaria de Facebook para llamar la atención de Mark. Mientras tanto, Sean y Mark van a una reunión con un inversionista de capital y acepta dar una inversión de $500,000 para Facebook. Pero el inversionista pregunta por Eduardo, ya que él bloqueó la cuenta bancaria de la compañía, por lo que Mark le llama furioso a Eduardo por lo que hizo. Pero Eduardo le dice que hizo esto porque no se siente escuchado y toma decisiones sin consultarlo. Al final, Eduardo se disculpa y Mark le dice que regresa a California para que conozca las nuevas oficinas y firme algunos documentos. Por lo que Eduardo va a las oficinas en donde le dicen que Facebook ya es una compañía millonaria, pero que ahora Sean Parker tiene el 6% de las acciones de Facebook. Eduardo, un poco disgustado, firma todos los documentos y contratos sin siquiera leerlos. Eso me suena bastante familiar. Dudo mucho que más gente haya hecho esa tontería así. Yo digo que no. Durante una plática, Mark le dice a Eduardo que tiene que regresar a California en unos meses para la fiesta del 1,000,000 de miembros de Facebook, por lo que Eduardo acepta. El tiempo pasa y el Mark se la pasa haciendo puras tonteras junto a Sean, como en esta ocasión en la que va a un edificio de inversionistas en pijama y les dice a todos que se vayan al infierno. Después de un tiempo, Eduardo regresa a las oficinas en California y revisa los nuevos contratos, en donde lee que su parte de acciones de la empresa se redujo de una manera ridícula, por lo que furioso va con Mark y le rompe su laptop reclamándole por qué redujo sus acciones de la compañía, a lo que Mark le responde que hizo malos negocios con su propia compañía, pero Eduardo le dice que los papeles que firmó fueron una trampa. Es que también tú, Eduardo, ¿cómo se te ocurre firmar un contrato sin siquiera leerlo o lo checara un abogado? Al final, Sean le dice a Eduardo que ya no es parte de Facebook, pero Eduardo emperrado le dice a Mark que consiga un abogado porque ya no va a regresar por el 30% de Facebook, sino que va a regresar por todo. Eduardo se va y Mark se molesta con Sean, ya que le dice que no tenía que ser grosero con Eduardo. Después vemos cómo anuncian que Facebook llegó al 1,000,000 de usuarios, por lo que Sean, para celebrar, organiza una fiesta con chavos besándose, tomando alcohol
y usando polvitos mágicos. Pero en eso llega la policía y detienen la fiesta. Sean, al darse cuenta de esto, intenta esconder los polvitos mágicos, pero la policía al llegar se dan cuenta de que consumió sustancias ilícitas y también se dan cuenta de que anda con menores de edad, por lo que Sean es arrestado y le llama a Mark diciéndole que lo que pasó fue según obra de Eduardo, pero claramente Mark no le cree, y ahí es donde se da cuenta de la clase de persona que es Sean, por lo que le dice que lo que hizo pondrá en mal la imagen de la compañía y que mejor se vaya a casa. Por cierto, todos estos acontecimientos que pasaron durante toda la película fueron contados durante declaraciones con abogados, ya que al final Tyler y Cameron demandaron a Mark, mientras que Eduardo también lo demandó por $600 millones. Durante estas reuniones con abogados descubrimos que Eduardo tenía el 30% de las acciones de Facebook, pero que Mark le redujo sus acciones a un 0.3%. Eduardo le reclama a Mark por esto, diciéndole que solamente tenía un amigo, que era él, y que aún así hizo eso. Después vemos como una abogada de Mark le dice que lo mejor será que le pague dinero a Tyler y a Cameron para así llegar a un acuerdo de no difamación. Mark le dice a la abogada que él no es una mala persona, a lo que la abogada le dice que no lo es, pero se esfuerza mucho en parecerlo, por lo que después Mark entra a Facebook y le manda solicitud de amistad a Erika. Al final de la película se nos revela que Tyler y Cameron llegaron a un acuerdo de $65 millones y firmaron un acuerdo de no divulgación, mientras que con Eduardo se tuvo un acuerdo desconocido, aunque por ahí los chismes dicen que la corte le regresó un porcentaje de las acciones de Facebook. Por último se nos menciona que Mark Zuckerberg es el multimillonario más joven del mundo, y así acaba Red Social. Cuéntame qué tal te pareció esta película. En lo personal me gusta mucho. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y comentarme qué otra película te gustaría que resumiera. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.